Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta formación técnico-comercial sobre nuestros productos DEC para entorno profesional. No sé si todos vosotros conocéis la empresa Gigaset, de dónde proviene. Simplemente para empezar esta formación vamos a hacer una introducción a lo que es Gigaset Pro. Dentro de Gigaset existen diferentes líneas de negocios. Hoy concretamente nos vamos a centrar en aquellos productos que están enfocados a un entorno profesional y de negocio. A continuación lo que vamos a hacer es una visión o ofreceros una visión clara de a qué tipo de empresas, a qué tipo de clientes van dirigidos nuestras soluciones a través de los escenarios de uso, y luego iremos viendo más al detalle cada una de nuestras propuestas, empezando por las soluciones más sencillas, las soluciones de monocelda, como la M510 o la N300 IP y la DX800, y terminaremos con la solución más completa, la solución multicelda N720, junto con la gama de terminales inalámbricos para entorno profesional, que son los tres que estáis viendo ahí abajo: el S650H, el R650H y el SL750H. Como os comentaba al principio, no sé ¿cuántos de vosotros conocéis Gigaset? Si sabéis un poco nuestra historia. Simplemente para poneros en antecedentes, Gigaset era una división que pertenecía a la empresa alemana Siemens y que desde el año 1993 estaba dedicada a suministrar productos de alta calidad, en un principio para el entorno hogar, pero con un objetivo muy claro, que era dotar de movilidad a las comunicaciones. Por eso se desarrolla un estándar de comunicación nuevo, que es el DEC, y en el que primero Gigaset y, como continuación del negocio, Gigaset, a partir del año 2008, de forma independiente, somos número uno de tecnología DEC en Europa. En el año 2010 lo que se decide es aprovechar toda esa experiencia y todo ese conocimiento de las comunicaciones inalámbricas, fundamentalmente, en el entorno hogar, expandir ese conocimiento, como os comento, hacia el entorno profesional. ¿Por qué? Porque ya muchas de nuestras soluciones, que en un principio están pensadas para un entorno más de casa, se estaban utilizando ya en entorno profesional. Y la gente estaba muy contenta con estas soluciones, pero nos demandaba ciertas funcionalidades o ciertos servicios que para el entorno hogar no estaban desarrolladas. Con lo cual, en el año 2010 se deciden crear y desarrollar un portfolio específico y totalmente orientado hacia entorno profesional y concretamente a la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el tejido empresarial que hay en Europa y especialmente en España, vemos que más del 90% de las empresas que están funcionando son pequeñas y medianas empresas. Con lo cual, este ha sido nuestro foco y nuestro objetivo a la hora de cubrir las necesidades de nuestros clientes. En esta siguiente transparencia lo que estáis viendo es cuál es el portfolio, cuál es la oferta para profesionales, que se enmarcaría dentro de la gama de Gigaset Pro. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la parte inalámbrica. Como veis, tenemos diferentes estaciones base DEC, diferentes terminales inalámbricos que se pueden conectar a estas estaciones base, pero como veis, el portfolio de Gigaset Pro es mucho más. Tenemos desde centralitas híbridas que combinan tecnología tradicional con líneas IP, toda una gama completa de teléfonos de sobremesa, como estáis viendo. Pero bueno, como os digo, el objetivo de esta
formación hoy es que conozcáis un poquito mejor las soluciones DEC. Si tenéis alguna duda, pregunta sobre los productos, pues como os ha dicho Carlos, podéis hacerlo a través del chat o si os parece, lo que voy a ir haciendo es cada vez que vayamos completando un bloque de formación, iré preguntando si tenéis alguna consulta, pues si queréis que las vayamos desarrollando, las vayamos aclarando sobre la marcha. Bueno, antes de empezar a ver los productos en sí, hasta ahora os he hablado varias veces o repetidamente de la tecnología DEC. DEC es la base de nuestros productos inalámbricos. ¿Por qué? DEC es una tecnología que, comparada con otras tecnologías inalámbricas, está muy preparada y es muy eficiente para las comunicaciones de voz en tiempo real. Al ser un protocolo o una tecnología que está orientada a conexión, está muy pensada para comunicación y traspaso de información en tiempo real, a diferencia de otras tecnologías como, por ejemplo, el Wi-Fi. Es una tecnología que tiene una banda de frecuencias que está reservada solamente para el DEC, con lo cual nos evitamos entrar en bandas que puedan utilizarse en otras en otras tecnologías y poder tener interferencias. Además, el DEC es una tecnología muy segura, utiliza una encriptación especial para evitar que nos puedan estar escuchando o nos puedan hackear, digamos, las llamadas. Y a nivel de alcance, se utiliza una potencia de transmisión máxima de 250 milivatios y esto es lo que nos va a definir un alcance máximo. En principio en interiores podemos movernos entre 30 y 50 metros, ¿vale? En exteriores podríamos ser capaces de llegar hasta 300 metros, ¿vale? Pero esto depende muchísimo del entorno en el cual coloquemos nuestro equipo. Evidentemente, si tenemos paredes, si tenemos elementos que puedan obstruir la señal, esto hace que estos rangos de hasta 50 metros o hasta 300 metros se vean reducidos, podrían llegarse a verse reducidos considerablemente. Bueno, en cuanto a lo que son los escenarios de uso de nuestros equipos, nosotros consideramos que hay 3 escenarios de uso principales. El primer escenario de uso sería el que estáis viendo aquí, un negocio que tenga hasta un máximo de 6 usuarios o 6 empleados, y este usuario nosotros lo cubriríamos con una estación base N510 o una estación base N300IP, a la que registraríamos hasta un máximo de 6 terminales inalámbricos de la gama profesional. Con este sistema, con la N510, yo puedo registrar hasta un máximo, como dice el escenario, de 6 terminales inalámbricos, 6 usuarios, y podría realizar hasta 4 llamadas simultáneas en paralelo. Al ser un producto para la gama profesional, tiene una serie de características que la diferencian de otros productos de gama residencial de Gigaset, como por ejemplo la posibilidad de soportar PoE, la posibilidad de alimentarse a través de la red Ethernet, la posibilidad de tener directorios online, es decir, yo puedo configurar en la N510 directorios, agendas corporativas basadas en LDAP o en XML. Son funcionalidades que las estaciones base que nosotros consideramos de la gama no profesional, como la N310, no pueden hacer. Otra diferencia importante entre la N510, que nosotros encuadramos en Gigaset Pro, y la N310 IP,
es que la N510 es una solución IP pura, es decir, las 4 llamadas simultáneas que es capaz de gestionar se realizarían siempre a través de proveedores o de líneas de voz sobre IP. En el caso de la N300 IP, lo que tenemos es una solución híbrida. Tenemos, por un lado, la posibilidad de configurar líneas IP, pero solamente podríamos hacer 2 llamadas sobre IP. Sí que es cierto que la N300 IP mantiene una interfaz analógica, que me permitiría hacer una tercera llamada, pero sobre línea analógica. Si nos fijamos solamente en la capacidad de la base a nivel IP, ¿vale? Con la N300 IP podría hacer 2 llamadas simultáneas. En el caso de la N510 estoy duplicando la capacidad a un máximo de 4 llamadas simultáneas. ¿De acuerdo? Por otro lado... Disculpa, ¿sí? María, se corto, nos hace una pregunta. ¿Cuántas antenas se pueden conectar con un único sistema? En la N510, la N510 es una solución monocelda, ¿vale? Esto quiere decir que funciona de forma independiente. Si se necesita ampliar la cobertura, tenéis la posibilidad de utilizar repetidores. El Gigaset Repeater 2.0 es un equipo que tú registras de forma muy similar a un terminal inalámbrico en la estación base y lo que te hace es duplicar la cobertura en la zona donde tú colocas el repetidor. De esa forma consigues hacer mayor la zona que cubres con el sistema. ¿Y hasta cuántos repetidores? Podríamos tener hasta 6 repetidores con la N510. De todas maneras, más adelante, como con el repetidor suele haber bastantes consultas, con el repetidor tenemos una transparencia un poquito más adelante para que lo tengáis más claro. Vale, pues nos esperamos. Vale. En el caso de que alguien os pida sobre este escenario, os pueden decir, vale, pero es que yo pues no quiero migrar directamente a IP, quiero mantener una conexión analógica o una conexión RDSI, porque no me fío de los nuevos proveedores de IP, o quiero tener algún teléfono que sea de sobremesa, no que todo sea inalámbrico. En ese caso, nos iríamos al siguiente escenario que cubre hasta empresas hasta 7 usuarios. En este caso, lo que haríamos sería sustituir la N510 por la DX800A, que es un terminal o es un equipo que, como veis, es un teléfono de sobremesa, dispone de unas teclas de función, funcionaría como una especie de teléfono, digamos, de operadora, digamos, para centralizar las llamadas y que desde aquí se puedan reenviar, realizar consultas internas, transferencias internas hacia los terminales inalámbricos. De esta forma, tendría el teléfono de X800 como tal, que sería, digamos, el usuario número 1, y podría registrar de forma inalámbrica hasta 6 terminales profesionales inalámbricos y tenerlos distribuidos por la oficina. Como os digo, la DX800 permite trabajar en paralelo con líneas IP, ¿vale? Y con una línea analógica o línea RDSI, de forma que con la DX800 yo puedo redirigir las llamadas internamente hacia la DX800 directamente o hacia cualquiera de los otros terminales que yo tenga registrados y puedo gestionar un máximo también de 4 llamadas. En este caso, como las líneas externas son varias, hay de varios tipos, esas 4 llamadas simultáneas se pueden combinar, es decir, yo puedo tener diferentes opciones. Si la DX800 la tengo configurada solo como IP o solo con líneas IP, en ese caso puedo hacer esas 4 llamadas, se pueden realizar a través de IP. Que tengo, por ejemplo, una línea analógica y alguna línea IP, podría tener hasta, en ese caso, el escenario, digamos, extremo sería una llamada por la línea analógica
y el resto hasta 3 llamadas por las líneas IP. Y si en lugar de conectar la línea la línea analógica, conecto la línea RDSI, en ese caso lo que tengo es la posibilidad de tener hasta 2 llamadas por la línea RDSI, ¿vale? Es un acceso básico de 2 canales lo que le puedo conectar, y un máximo, en ese caso, de 2 llamadas por IP, ¿vale? Si, imaginaros, tengo RDSI, no tengo ninguna llamada sobre la línea RDSI, igualmente podría seguir haciendo un máximo de 4 llamadas por la línea, por las líneas IP. De forma que al final tengo un sistema totalmente híbrido y muy flexible a la hora de gestionar las llamadas entrantes y salientes. Como veis, si necesito ampliar la cobertura, también puedo utilizar el Gigaset Repeater, igual que veamos con la N510. Y 2 diferencias con respecto al escenario anterior es que la DX800 tiene un puerto FXS. Un puerto FXS analógico al que yo le puedo conectar, aquí en la transparencia veis un fax, pero podría conectar también, por ejemplo, un portero automático analógico, de forma que yo la llamada del portero la puedo recibir en la DX800 y desde la DX800 abrir la puerta directamente, sin necesidad de utilizar ningún otro equipo adicional. Y por último, comentaros sobre este escenario de uso, que la DX800, al soportar Bluetooth, me permite registrar varios móviles al equipo y utilizando una funcionalidad que nosotros llamamos Link to Mobile, es posible que cuando yo tenga registrado y dentro del alcance de 10 metros que me permite el Bluetooth un teléfono móvil, lo que puedo hacer es gestionar llamadas salientes desde la DX800 o desde los terminales inalámbricos y que esas llamadas salgan a través del móvil por la línea móvil y viceversa, que si yo recibo una llamada en este móvil, esas llamadas las pueda distribuir internamente en la DX800 o en cualquiera de los terminales que tenga registrados. Con lo cual, ya estamos hablando de que la DX800 no solamente es analógica, es RDSI y es IP, es que gracias a esta funcionalidad y al Bluetooth, puedo incluso añadir una línea externa móvil, tanto de entrada como de salida. ¿De acuerdo? Bueno, pues si nos vamos al siguiente escenario de uso, sí, aquí vemos... Vale, sí. Eso, si me permites, antes de que continúes, hay varias preguntas. Nos dicen que si el repetidor quita usuarios. ¿Perdón? ¿El repetidor consume algún usuario? No, no consume usuarios. Es decir, tanto en la M510 como en la DX800, tú podrías tener hasta un máximo de 6 terminales inalámbricos y al mismo tiempo hasta 6 repetidores, ¿vale? El proceso de registro de cara a la base, ¿vale? De cara a la M510 o la DX800, sí que es cierto que es igual que si tú registras un terminal inalámbrico, pero no consume un puesto de terminal, ¿vale? Es decir, la cuenta va por separado, la base sabe distinguir si lo que está registrando es un repetidor o es un terminal. Vale, también nos preguntan si se puede transferir llamadas entre terminales bajo la base N510. ¿Perdón? Si se pueden transferir llamadas entre terminales bajo la base N510. Sí, eso es posible. Es decir, la N510 normalmente funciona detrás de alguna centralita IP, o bien virtual o bien física, de forma que el modo normal de uso es que tú tengas configuradas diferentes extensiones y que cada extensión tú se la asignes a un terminal, de forma que cada uno trabaje de forma independiente, ¿vale? En ese caso, tienes, digamos, 2 formas de hacer llamadas internas. O bien utilizando la extensión, de forma que, bueno, ahí realmente no es una llamada, de cara a la base no es una llamada interna, es una llamada interna de cara a la centralita, ¿vale? Pero puedes llamar con la extensión, de forma que la llamada se gestiona a la centralita y la centralita devuelve la llamada hacia la otra extensión que está también en la misma base.
Y también es posible hacer llamadas internas, sin necesidad de utilizar la estación base. De forma que los terminales inalámbricos tienen un botón que se llama INT de interno. Cuando tú apretas ese botón, ves una lista de todos los terminales registrados en la base. De forma que tú, seleccionando el interno con el que quieres contactar, puedes hacer una llamada directamente. Y hacer llamadas internas entre ellos. Eso es posible. O sea, sería posible tanto en la N510 como la N3000. Perdón, Sí, como la N300 y con la DX800 igual. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, vale, pues, luego también me preguntan sí. si el sistema del DX600 está descatalogado. La DX600 es una variante, sería una variante de la DX800 que no es IP, es solamente RDSI. Esa parte, a ver, eso que yo sepa no está descatalogada. No está descatalogada, aunque es una gama, como no es IP, nosotros no la encuadramos dentro de lo que es Gigaset Pro. Lo que puedo hacer es lo consulto internamente y te lo confirmo. Que yo sepa no está descatalogada, ¿vale? Vale. Pero de todas maneras me lo apunto y te lo confirmo a ti, Carlos, para que tú le pases la información a las personas que te lo han, preguntado. Y ya, ¿vale? por último, otra pregunta más. ¿Podemos usar el móvil para contestar, emitir llamadas desde la línea fija? No. O sea, imagino que lo que tú quieres es recibir una llamada por la línea fija y transferirla y que salga por la línea móvil. Si es eso lo que están preguntando, no se puede, no es posible hacer eso. Es decir, la DX800 no es capaz, digamos, de mezclar líneas. Recibir una llamada por una línea y que luego hacer algún tipo de llamada saliente para hacer transferencia y que la llamada salga por una línea distinta por donde entró la llamada, eso no es posible. No sé si es eso exactamente lo que estaban preguntando. Bueno, la persona que nos hizo esta pregunta, pues si contestaba, pues utilizar el chat para responder, ¿vale? Vale, puedes continuar. Bueno, pues como os decía, en el caso de que necesitemos más usuarios de 6-7 o la zona que necesito cubrir sea muy grande y con la base y los repetidores no llego, para esos escenarios tengo un sistema multicelda que es la N720, que es un sistema que, como veis, es capaz de llegar hasta, o es capaz de cubrir hasta, o en entornos con hasta 100 usuarios inalámbricos. Entonces, aquí ya estamos hablando de escenarios mucho más grandes. Como veis, pues, almacenes, hoteles, hospitales, residencias de ancianos, ayuntamientos, es decir, edificios grandes donde haya un gran número de usuarios con necesidades de movilidad. ¿Vale? Bueno, con esto, digamos, hemos cerrado el capítulo de los escenarios. Creo que con este escenario queda claro qué tipo de clientes o qué tipo de escenarios, clientes, tipos de empresas cubrimos con las diferentes soluciones inalámbricas. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito más al detalle. Por un lado, empezaremos con la solución monocelda, con las soluciones monocelda, N510 y DX800, y luego continuaremos con la N720. En este caso, lo que vamos a ver es un poquito más al detalle las características y, sobre todo, que veáis unas pequeñas pinceladas de cómo tenemos que configurar los equipos, ¿vale? Realmente, en el caso, por ejemplo, de la N510, como veis aquí, la N510 es como he comentado antes, es un equipo para entornos pequeños, 6 terminales inalámbricos como máximo, 4 llamadas simultáneas, con la posibilidad de conectar repetidores
alrededor de la zona, bueno, alrededor de la cobertura de la antena para cubrir diferentes áreas. A nivel de instalación y de configuración, realmente la N510 es un equipo muy fácil de instalar. El primer paso sería conectar el equipo a la red a través de su puerto Ethernet, ¿vale? Ese sería el primer paso que nos da la conectividad externa, digamos, hacia el exterior. Y en primer lugar, la DX800, cuando se conecta por primera vez, lo que hace es una solicitud al servidor de DHCP, ¿vale? De forma que el servidor de DHCP le contesta y le envía una configuración o la configuración adecuada IP para el entorno en el que hemos conectado el equipo, ¿vale? Eso sería por un lado, lo que es la parte de la conexión a la red. El segundo paso, ¿cuál sería? Registrar los terminales inalámbricos. Y una vez que ya tengo tanto los terminales como la conexión a la red, a través de una interfaz web, realizar toda la configuración a nivel de líneas, a nivel de mensajerías, a nivel de agendas y directorios corporativos, ¿vale? Esto es lo que vamos a ir viendo ahora un poquito más al detalle. Para lo que es el registro de los terminales, tenemos una tecla, que es la tecla de registro o de paging, que está en la parte de abajo del equipo. Con esta tecla la tengo que presionar de forma prolongada durante al menos unos 3 segundos hasta que veáis que empieza a parpadear, ¿vale? Eso nos indica que la base ha entrado en modo búsqueda de terminales o de repetidores y en la parte del terminal, para ponerlo también en modo registro, tendría que irme a todos los terminales profesionales tienen dentro del menú principal la opción configuración, dentro de configuración la opción de registro y dentro de registro la opción de registrar terminal. De forma que con la estación base en modo búsqueda y el terminal en modo registro, el sistema tiene 60 segundos para dar de alta el terminal, ¿vale? Una vez que el teléfono y la base se han reconocido, lo que me va a pedir el terminal es que introduzca el PIN de la base, ¿vale? Que por defecto, si no se ha cambiado, son 4 ceros. Una vez que yo introduzco el PIN, le doy al botón de aceptar y automáticamente el registro queda establecido. La base lo que hace es asignarle por defecto un número interno, ¿vale? El primero que se registra sería int1, interno 1, el siguiente sería int2, int3 y así hasta el int6 cuando tuviera los 6 terminales que puedo registrar en esta base. ¿Qué pasa si intento registrar un terminal más? Lo que ocurre es que el interno 6 que estuviera registrado previamente será de baja, ¿vale? Y se sustituye por el nuevo que yo he registrado en ese momento. Con lo cual, si queréis registrar, si llegáis al tope de terminales y tenéis que sustituir alguno, pues porque queréis cambiar el modelo, porque tenéis que hacer alguna cosa con él, en ese caso, yo lo que recomendaría es dar de baja ese terminal, ¿vale? Con lo cual, imaginaos, es el interno 3 el que doy de baja. Si doy de baja el interno 3, no tiene que ser desde el propio interno 3, es decir, desde el interno 1 yo puedo dar de baja, por ejemplo, el interno 3. Una vez que doy de baja el interno 3, ese puesto queda libre, de forma que si registro un nuevo terminal, va a coger automáticamente el nombre o el número de interno 3, ¿vale? A nivel del resto de configuraciones, como os comento, existe un configurador vía web al que accedo conociendo la dirección IP de la N510. Como os decía, al principio, la N510, la primera vez que se conecta a la red, recibe la configuración IP a través del servidor de DHCP
y se le asigna una dirección IP en la red local del cliente. Esa dirección IP es la que yo necesito colocar en un navegador de un ordenador que tenga conectado en la misma LAN, ¿vale? Para poder comenzar la configuración. ¿Cómo sé yo qué dirección IP es la que se le ha asignado a la estación base? Muy fácil. Si yo presiono de forma breve la tecla de registro y de paging, lo que consigo es que todos los terminales que están registrados suenen, ¿vale? Eso también se utiliza para buscar terminales. Si en algún momento tengo algún terminal localizado, pulsando la tecla de la base, todos empiezan a sonar. Entonces puedo ver por el ruido o por el sonido que emiten dónde se encuentran. Cuando los terminales inalámbricos suenan en este escenario, en la pantalla de los terminales aparece la dirección IP que se le ha asignado a la estación base, ¿vale? Entonces, con eso yo ya sabría qué dirección IP se le ha asignado a mi equipo, lo introduciría en el navegador y automáticamente se me abre esta pantalla, ¿vale? En el que, como veis, me piden para poder acceder a la configuración el PIN del sistema. Como os decía, el PIN del sistema por defecto son 4 ceros. Una vez que entro a la configuración del sistema, como veis, entro en una pantalla con varias opciones. De estas opciones, como veis, tenemos la posibilidad de gestionar servicios de información, servicios de mensajería, los directorios corporativos. Como vamos muy mal de tiempo, lo que voy a hacer, lo que he hecho en esta presentación es centrarme en lo importante, que es la parte de configuración IP en la red y la parte de telefonía. Bien, como os decía, a nivel IP, por defecto, el equipo coge la dirección o coge la configuración por DHCP. Si yo quiero modificarla y darle una configuración IP específica, tengo que venirme aquí, configuración IP, y en el tipo de dirección cambiar a dirección estática. De forma que ya todas estas opciones de dirección IP, máscara de subred, quedan habilitadas y yo manualmente puedo modificarlas. ¿De acuerdo? Más opciones a nivel de configuración IP. El equipo soporta tanto proxy HTTP, es decir, si yo para salir a Internet estoy utilizando un proxy, podría configurarlo aquí. Y además me permite, en el caso de que tenga una VLAN configurada para la red de voz, por ejemplo, podría activarlo y configurarlo en este apartado que estáis viendo aquí, ¿vale? Introduciría la VLAN de voz y empezaría a trabajar en ese entorno solamente para los equipos de voz. A nivel de seguridad, la N510 permite el intercambio de certificados, ¿vale? Esto sobre todo se utiliza en temas de autoprovisiones. La N510 no lo he comentado, pero todos nuestros equipos profesionales permiten la configuración automática. Es decir, yo os estoy enseñando aquí cómo hacer la configuración manual, pero existe la posibilidad de cargar un fichero de configuración en la red, en Internet, y que el teléfono pregunte por esa configuración y se la descargue automáticamente, ¿vale? Eso es otra opción que por desgracia no da tiempo a comentar ni a explicar aquí, pero que sí que me interesa que conozcáis. Sobre todo cuando tengáis que hacer despliegues grandes, existe la posibilidad de, con plantillas de configuración y con ficheros de configuración, hacer despliegues y configuraciones automáticas en el equipo, ¿vale? A nivel de telefonía, como veis, en el apartado de conexiones tengo la posibilidad de configurar hasta 6 conexiones, 6 líneas o 6 extensiones IP, ¿vale? La configuración es la típica de un teléfono IP. Por un lado tenéis los valores específicos, es decir, los valores de usuario con su nombre de usuario y contraseña que identifican a esa línea. Y luego en los ajustes avanzados tenéis todos los ajustes generales. Pues cuál es el servidor de registro del proveedor, cuál es el dominio. Esto ya, evidentemente, depende de cada proveedor. Tendréis que rellenar unos datos u otros. Nosotros, en nuestra wiki, tenemos una lista de qué proveedores, qué
centralitas se han probado y qué servicios funcionan con nuestros equipos. ¿Vale? Bueno, una vez que ya tengo registradas y configuradas las conexiones, el siguiente paso sería asignarlas a los terminales que tengo registrados. ¿Vale? En este caso, en este ejemplo, solo tengo una línea IP configurada. Si tuviera varias, tendría aquí en la lista IP1, IP2, IP3, ¿vale? De forma que yo para cada terminal, cada interno 1, el interno 2, el interno 3, puedo gestionar o puedo definir por qué llamadas, por qué líneas se va a gestionar las llamadas salientes de cada uno de los terminales, ¿vale? Y qué líneas va a poder atender para llamadas entrantes cada terminal, ¿vale? De forma que, si imaginaros, yo tengo un escenario con 3 líneas y 3 terminales inalámbricos, yo lo que puedo hacer es que la línea 1, para llamadas salientes y entrantes, solamente utilizar el interno 1, que el interno 2 solamente utilice como llamada para llamadas entrantes y salientes la línea 2, y de esa forma puedo ir configurando cómo quiero utilizar o en qué inalámbricos quiero configurar o quiero utilizar cada una de las líneas, ¿vale? Entonces, a grosso modo, esta sería un poco la configuración en la N510. Si tenéis si queréis o necesitáis más información, en la web existe la posibilidad de tener o de hacer una serie de formaciones online con más información más detallada. En ese caso, si alguno estuviera interesado, puede contactar con Carlos y nosotros le haríamos llegar toda la información para que pudierais hacer estas formaciones online. O podríamos organizar también con Carlos otra sesión como esta, más específica para el producto que a vosotros os pudiera interesar. En el caso de la DX800, la configuración a nivel web es exactamente la misma. Es decir, tú conectas el equipo a la red vía DHCP o el servidor DHCP le envía la configuración IP, y una vez que sepáis cuál es la dirección IP, pues entraríamos al configurador web, exactamente igual que con la N510, ¿vale? Y si os fijáis, los menús disponibles son iguales. Tenéis la parte de configuración IP con las mismas opciones que para la N510, y lo que cambia un poco es en la parte de telefonía las partes de conexiones. ¿Por qué? Porque además de tener la posibilidad de configurar mis cuentas IP, tengo la parte de configuración. En este caso, como veis, tengo la posibilidad de configurar por RDSI hasta 10 números, 10 MSNs distintos, ¿vale? Si en caso de utilizar la línea RDSI tuviera conectada la línea analógica, el equipo lo va a detectar automáticamente. Entonces, la configuración que aparecería aquí variaría un poquito. Tendría igualmente las 6 conexiones IP, pero en lugar de tener este apartado para las conexiones o para la configuración RDSI, lo que tendría es simplemente la posibilidad de configurar, tendría solamente una única línea para la línea analógica, ¿vale? Donde yo podría configurar el número de teléfono de la línea analógica, ¿vale? Y el resto de opciones se configuran automáticamente una vez que el equipo detecta qué tipo de línea, si es analógica o es RDSI, tiene conectada. ¿Veis? En este ejemplo, por ejemplo, yo he registrado también un teléfono móvil, es este que tenéis aquí abajo, ¿vale? Con lo cual, podría, a la hora de asignar números, ¿veis? Aquí tengo, por ejemplo, tengo el ADX800, que es el interno 1, y un terminal inalámbrico, que es el interno 2. En este caso, tengo un número RDSI, 2 líneas IP y la línea GSM. Veis que yo puedo, para cada inalámbrico, decidir si las llamadas que entran por GSM, en este caso, por ejemplo, he dicho que se notifiquen tanto en la DX800 como en el terminal inalámbrico, ¿vale? Podría configurar que, por ejemplo, el interno 2, marcando aquí, pudiera realizar sus llamadas todas a través de la línea GSM. Otro tema que no os había comentado antes de la DX800 es que dispone de 3 contestadores automáticos
internos, incorporados, con hasta 55 minutos de grabación. Yo aquí, en la parte de asignación de números, veis, puedo asignar a cada una de las líneas uno de los contestadores automáticos, ¿vale? Son contestadores que se pueden compartir. Y bueno, para terminar la parte de monocelda, lo que os había comentado antes, la parte de los repetidores genera muchas dudas, ¿vale? Hay muchas preguntas al respecto. Bien, para que yo pueda registrar un terminal inalámbrico, un repetidor en una estación base de Gigaset, ¿vale? Hay una opción en la base que viene configurada y viene activada por defecto, que es el modo encriptación, ¿vale? Con encriptación. ¿Esto qué significa? Que las llamadas que yo voy a realizar a través del repetidor van a ser llamadas seguras. Vale, aquí tenemos la primera diferencia entre los productos profesionales N510 y DX800 con productos, digamos, más para entorno casero, como la N510 o el C530IP. En este caso, cuando yo tengo activada la encriptación, que, repito, es la opción que viene activada por defecto, en el caso de las soluciones profesionales puedo registrar hasta 6 terminales inalámbricos, en el caso de las otras soluciones solamente 2 soluciones inalámbricas, ¿vale? Perdón, dos repetidores. La siguiente pregunta, ¿puedo registrar 6 repetidores en bases que no sean profesionales? La respuesta es sí, ¿vale? Pero para eso tengo que desactivar la opción de encriptación, con lo cual pierdo el componente de seguridad, ¿vale? Esto es lo que menciono aquí, es decir, si una N510 o una DX810, tanto si la base tiene activada o desactivada la encriptación, siempre puedo registrar 6 repetidores, ¿vale? En cambio, en una estación base N300IP, por ejemplo, si quiero registrar 6 terminales, tiene que ser sin encriptación. Y con encriptación solamente podría registrar un máximo de 2. Siguiente pregunta, ¿cuántas llamadas simultáneas puedo hacer en la zona de cobertura que me dé un repetidor? Un máximo de 2 llamadas simultáneas, ¿vale? De forma que si yo ya tengo 2 inalámbricos en la zona del repetidor haciendo llamadas, un tercer inalámbrico no podría hacer más llamadas, ¿vale? Tendría que moverse hacia la zona de, por ejemplo, de la N510 para desde allí poder gestionar la tercera llamada. Y otra pregunta también muy recurrente con el repetidor ¿es posible, digamos, pasar llamadas activas de la zona, si me estoy moviendo y la llamada la empiezo en la cobertura de la N510 y me muevo hacia el repetidor, ¿esa llamada se va a cortar? La respuesta es que no, es decir, existe handover, transferencia de llamadas activas del terminal de la base a los repetidores cuando el terminal inalámbrico se está moviendo, ¿de acuerdo? Y yo no sé si sobre esto hay alguna pregunta más, porque sé que suele generar bastantes dudas. Si tenéis alguna duda, utilizad el chat. En principio parece que no. Vale, bueno, pues como ya estamos un poco casi fuera de tiempo, voy a intentar ir muy rápido con la N720. Con este producto sí que existe una formación específica, que si estuvierais interesados, sería posible hacer otra sesión como la de hoy, solamente para la N720, ¿vale? Pero de forma muy general, comentaros las diferencias con las soluciones monocelda. Ya os lo había comentado, no solamente paso de poder gestionar un máximo de 6 usuarios con las monoceldas hasta llegar a tener 100, sino que a nivel de conversaciones simultáneas paso de 4 conversaciones o 4 llamadas en paralelo con la N510 hasta un máximo de 30 en la N720. Aquí ya estamos hablando de un sistema mucho más mayor. El sistema en realidad se compone de 2 elementos. Tenéis, por un lado, las antenas, los satélites, que son los que me dan la cobertura en el edificio o en el lugar que yo quiero cubrir,
Como veis, las antenas se conectan a la LAN del cliente vía Ethernet, por supuesto son PoE, y luego tenemos un elemento central, que es el Deck Manager, que controla a todas las antenas y que me da la conexión hacia la centralita virtual, hacia el proveedor y, digamos, la conectividad hacia afuera, externa. El Deck Manager no es una antena, es decir, no transmite y, como mínimo, en un N720 necesitaría un Deck Manager para realizar lo que es la configuración y un Deck satélite, ¿vale? Una antena para dar cobertura a los terminales inalámbricos. Como veis, puedo trabajar hasta con 30 estaciones base juntas, trabajando de forma unificada y dándome toda esa cobertura que yo pueda necesitar. Al final, la base del funcionamiento es que las antenas están trabajando unidas porque están sincronizadas, es decir, las antenas se ven entre sí de forma que trabajan como si fueran una única gran antena, dándome una zona de cobertura mucho mayor. Disculpa, María Jesús, sí. Nos preguntan si se pueden poner repetidores a la solución N720. No, en la N720 no es posible añadir repetidores, es decir, si necesitas más cobertura, la forma de conseguirlo sería colocando una antena satélite más, pero repetidores directamente no es posible registrar o añadir en el sistema. Vale, gracias. Bueno, a nivel de planificación, instalación, en el caso de la N720 es muy importante hacer una planificación previa de dónde voy a colocar las antenas. En el caso de una solución monocelda es mucho más fácil, normalmente se coloca en un punto central de la oficina y si necesito cubrir alguna zona porque veo que no llego con el terminal, pues coloco ahí un repetidor para ampliar la señal. En el caso de la N720, en el que estamos cubriendo edificios con salas de reuniones, con pasillos, con escaleras, con muros y puertas que me pueden estar obstaculizando, en ese caso, dónde colocar las antenas es muy importante porque yo necesito que las antenas, como decía antes, se vean, la cobertura de las antenas se solape lo suficiente para garantizar que tengo una única zona de cobertura. Por lo tanto, el primer paso con la N720 es planificar, ver dónde voy a colocar las antenas. Una vez que ya están colocadas, instaladas, tengo que hacer la configuración de las cuentas IP, tengo que registrar los terminales. Toda esa configuración se realizaría vía web, a través del configurador web del equipo, que es muy similar al de la N510, al de la DX800. Y el último paso importante en la N720 es comprobar, ver que lo que yo he planificado y la cobertura y toda la zona que yo necesito cubrir realmente está cubierta y no tengo ningún punto negro, ningún punto que no sea capaz de cubrir y que con un terminal con llamada activa soy capaz de moverme por todo el edificio, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, lo que os decía, en un edificio tengo elementos que pueden afectar a la propagación de la señal, como veis, muchísimo. Es decir, por ejemplo, una cosa tan tonta como un cristal que esté recubierto de metal me puede estar atenuando la señal al 100%. Es decir, se puede estar comiendo la señal completamente. Con lo cual, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de colocar las estaciones base, las antenas, ¿vale? Entonces, nosotros, para hacer las mediciones y saber dónde hay que colocar cada antena, disponemos de un kit de medición, que es este que veis aquí. Realmente es una antena que yo voy colocando en los puntos estratégicos y voy comprobando con los terminales calibrados que realmente el nivel de señal es adecuado. De esta forma, puedo ver
dónde tengo que colocar las siguientes antenas para garantizar una buena comunicación. Si os fijáis en este esquema o el dibujo que veis ahora, en la forma en que trabajaríamos para planificar sería la siguiente. Yo con la antena de prueba me vengo aquí, es decir, si yo aquí tengo planificado colocar una antena, me vengo aquí. Y con el terminal calibrado me voy moviendo y voy viendo hasta dónde puedo alejarme, ¿vale? Hacia todas las direcciones. Y en concreto veo hasta dónde puedo alejarme como máximo para colocar la siguiente antena, ¿vale? De forma que las coberturas estén lo suficientemente solapadas para que si yo este terminal lo muevo por aquí con una llamada activa, el sistema sea capaz de transferir la llamada de esta antena a esta, si yo me voy moviendo en esta dirección, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el criterio que yo tengo que seguir para colocar la siguiente antena? ¿Vale? En el en los equipos de medición, yo veo el nivel de señal en dBm. Entonces, cuando llegue a un nivel de menos 65 dBm, quiere decir que ya no me puedo alejar más. Este es el valor tope para asegurarme que esas antenas se van a ver y van a poder trabajar conjuntamente sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, por un lado tendría que ver la potencia de transmisión y por otro lado tengo que ver que la calidad de la transmisión sea buena. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un nivel de señal muy bueno, pero por algún motivo, que haya algún elemento de difracción, algún elemento de reflexión y que la calidad no sea buena, ¿vale? Entonces, son los dos criterios que tengo que ir viendo a la hora de ir colocando mis antenas. Que el nivel de potencia sea como mínimo de menos 65 dBm y que la calidad de trama sea como mínimo 98%, ¿vale? Esos serían los criterios topes. Otro criterio que tengo que tener en cuenta a la hora de planificar es la capacidad. Cada una de mis antenas me permite realizar un máximo de 8 llamadas simultáneas o 8 conexiones. ¿Qué significa? Que si yo estoy en una zona donde tengo muchos terminales inalámbricos, quizás 8 conexiones no sea suficiente. Entonces, tengo que ampliar la capacidad. ¿Cómo hago eso? Tengo varias opciones. Por ejemplo, si tengo detectado un punto caliente, como una sala de reuniones, una cafetería, por ejemplo, lo que puedo hacer es colocar 2 antenas, ¿vale? A nivel de cobertura no gano, pero estoy duplicando la capacidad de llamadas, en este caso a 16. Otra opción para aumentar la capacidad, ¿cuál es? Acercar las antenas. Si yo acerco las antenas y las coberturas que me da cada una de ellas se solapan, consigo que en esta zona, por ejemplo, tener hasta 24 conexiones simultáneas, porque aquí estoy recibiendo la estoy recibiendo la cobertura de 3 antenas distintas. Entonces, si yo intento hacer una llamada a través de esta antena y esta antena está ocupada, el sistema automáticamente me va a redirigir hacia una de las otras 2, ¿vale? Y otro punto importante a la hora de planificar son los niveles de sincronización. Al final, vía IP, o sea, digamos, la comunicación a nivel de IP y a nivel de teléfono IP se realiza a través de la LAN, a través de Ethernet, pero la sincronización, la conexión entre las antenas se realiza a través de forma inalámbrica. Y se realiza de una forma organizada, de forma que yo tengo una primera, digamos, antena máster que va a definir cómo se van a sincronizar o cómo se van a organizar el resto de antenas, ¿vale? Entonces, es importante también planificar los niveles de sincronización e intentar siempre que sean los mínimos posibles. Es decir, la idea es colocar la antena central con un nivel de sincronización 1 y que alrededor de ellas se vayan sincronizando el resto, ¿vale? Bueno, muy rápidamente, ¿cómo sería la planificación? Imaginaros este edificio de 3 plantas. Yo he dicho, pues yo creo que por el número de usuarios que tengo, por el tipo de edificio que es,
voy a colocar, en principio, pues, en esta planta voy a colocar 2 antenas, en esta otra planta voy a colocar 3 antenas y abajo, con una, yo creo que es suficiente, ¿vale? Digamos, esta es la planificación que yo hago sobre el papel. Luego tengo que comprobar que es correcta. ¿Qué es lo que hago? Con el kit de medición que os comentaba, voy midiendo, coloco la antena de prueba aquí y me voy moviendo y voy viendo que voy cubriendo todas las zonas que necesito, que cuando llego a B, mi nivel de señal es superior a menos 65 dB, con lo cual aseguro la configuración, ¿vale? Y tengo que ir viendo cómo la antena A no solamente ve a B, si A ve a D, si A ve a C. Entonces, lo que hay que hacer o lo que se recomienda es hacer unas tablas, es decir, desde A, ¿cómo veo a B? ¿Cómo veo a C? ¿Cómo veo a D? Y así sucesivamente. Y desde A, ¿tengo cobertura en el punto 1? ¿Tengo cobertura en el sótano? ¿En la planta baja? ¿En la planta 1? De forma que yo me voy creando mi propio mapa de coberturas. ¿Vale? Una vez que ya tengo decidido dónde voy a colocar las antenas, ¿vale? Solamente volviendo hacia atrás, es decir, si yo voy midiendo y veo que donde he planificado poner la antena B, el nivel de señal no es bueno o la calidad de la trama no es buena, evidentemente tengo que mover B. De esta forma, sobre la marcha, voy modificando las localizaciones que yo había definido de forma teórica inicialmente, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya sé dónde colocar las antenas, aquí tenéis unas recomendaciones básicas. Básicamente es utilizar un poco la lógica, o sea, no colocar el equipo muy pegado al techo o muy pegado a las esquinas para que pueda radiar lo más libremente posible la señal, intentarla colocar como mínimo a 1 metro, casi a 2 metros del techo, pues ¿para qué? Para evitar obstáculos. Y si yo tengo una estantería o yo tengo algún panel, que eso me impida, no me impida que la señal se transmita correctamente, ¿vale? Y bueno, a nivel de IP, los requisitos los tenéis aquí listados. Básicamente es que el Deck Manager no puede, el Deck Manager y las antenas tienen que estar en el mismo segmento de red. ¿Esto qué significa? Que no puedo colocar antenas que estén conectadas de forma remota al Deck Manager, ¿de acuerdo? Porque a nivel 3 de red, el Deck Manager y las antenas no serían capaces de comunicarse, es decir, tienen que estar en el mismo segmento de red de capa 2. ¿Vale? A nivel de configuración, igual que el resto de equipos, vía web. Es decir, yo averiguo cuál es la dirección del Deck Manager y accedería a la interfaz web. Veis que las opciones de configuración se sigue la misma política o la misma filosofía que con el resto de equipos. En primer lugar, tengo la opción de cambiar la configuración IP. Por defecto, cogería la configuración que le dé el servidor de DHCP, ¿vale? Y cuando quiero registrar estaciones base, tengo que irme a la siguiente opción, a registrar nueva estación base, ¿vale? Que sería aquí. Cuando yo registro la antena, cuando conecto la antena por primera vez a la LAN del cliente, ellas mandan unos mensajes de broadcast en capa 2, por eso es muy importante que todos estén en capa 2, de forma que el Deck Manager los detecta automáticamente y entonces, cuando yo me vengo a esta opción de registrar nueva estación base, ya tengo una lista de todas las antenas que se han conectado a esa LAN. Para registrarlas es muy fácil, solamente le tengo que dar a la opción de confirmar, ¿vale? Y darle a la opción de guardar. Un comentario.
cada estación base se compone realmente de 2 módulos D. Cada uno de ellos necesita una dirección IP distinta. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de prever o de planificar la instalación, ¿vale? Pero si en principio no me han exigido utilizar un rango de direcciones IP concreto, yo lo que hago es, le doy a la opción de activar estación base y guardar. De esa forma consigo que las antenas se vayan añadiendo y se vayan sincronizando, ¿vale? Es decir, una vez que las he registrado, en la opción de configuración tengo listadas todas mis estaciones base o antenas. Disculpa un momentito, Sí. María Jesús. Dime. ¿Soporta trabajar en VLAN diferentes? A ver, en VLAN tendrían, si tú el Tech Manager lo marcas en una, lo configuras en una VLAN, automáticamente todas las antenas van a empezar a trabajar en esa VLAN. Es decir, admite trabajar con VLAN, pero todo el sistema completo trabajaría en la misma VLAN. Vale, perfecto. Y tengo otra pregunta referente al kit de pruebas que has comentado. Sí. El kit, entiendo que ese kit se vende, se alquila, lo prestáis. Sí, está a la venta en la lista de precios. Nosotros lo que estamos haciendo es para primeros proyectos en los que normalmente si nos pedís soporte, ayuda o necesitáis el kit de soporte para las primeras instalaciones, nosotros podemos prestarlo. Tenemos uno aquí en la oficina y podemos prestarlo. Hay veces que yo misma he ido con el técnico a hacer las mediciones y comprobarlo. Gente que ya tiene más experiencia y sabe y ha utilizado otros sistemas similares, pues pueden hacer la medición de forma autónoma. Nosotros ahí llegamos hasta lo que nos pidáis. Si nos pedís más soporte, pues os damos más soporte. Si vosotros sois más autónomos, pero en principio el kit de medición sobre todo para las primeras proyectos, las primeras instalaciones se puede prestar, siempre dependiendo un poco de la disponibilidad del equipo, pero vamos, lo podéis consultar con nosotros y nosotros intentamos siempre adaptarnos a vuestras fechas. Vale, perfecto. O sea, si alguno de los que nos estáis escuchando, pues necesitáis el equipo para hacer pruebas de cobertura, pues bueno, sin problemas, ponéis en contacto con Comunicaciones Reunidas y a través nuestra, pues contactamos con María Jesús y lo gestionamos. Vale, perfecto. También hay otras preguntas que me están poniendo, es ¿cómo se hace si tenemos localidades diferentes? En ese caso, necesitas sistemas diferentes, es decir, necesitarías un Deck Manager con sus antenas correspondientes en cada una de las localizaciones. Vale, entonces no se podría usar el NL720 IP a menos que tengamos una VPN. No, es lo que os comentaba, con VPN no va a funcionar, es decir, aunque yo tenga conectados 2 localizaciones por VPN, no puedo tener el Deck Manager, por ejemplo, en la sede central y luego 2 antenas en un sitio, 3 antenas en otro. Eso no funciona. Por eso es lo que os comentaba, que es muy importante que tanto el Deck Manager como las antenas tienen que estar en el mismo segmento de red a nivel 2 de conectividad. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, una vez que yo ya he registrado las antenas, las he dado de alta en el sistema, tarda puede tardar 1 o 2 minutos, dependiendo del número de antenas y demás. Terminaré viendo en la parte de configuración una lista con todas mis antenas y el estado que tengo. En principio, el estado normal es activo y sincronizado, ¿vale? Una vez que, digamos, tengo todas las antenas disponibles, a posteriori yo puedo modificar el plan de sincronización, ¿vale? Como os comentaba, es importante que las antenas estén sincronizadas entre sí, es decir,
Imaginaros que yo esta antena que tengo aquí, que tiene un nivel de sincronización 3, le pusiera un nivel de sincronización 2. ¿Qué es lo que pasa? Una antena siempre va a intentar sincronizarse con otra antena de un nivel de sincronización inferior. Es decir, las de nivel 2 se sincronizarán o intentarán sincronizarse siempre con la antena máster, con la que tenga nivel de sincronización 1. Las que tengan nivel de sincronización 3 se van a intentar sincronizar con las que tienen nivel 2. Pero ¿qué pasa? Que si yo a esta antena le pongo un nivel de sincronización 1, ¿qué pasa? Que está demasiado alejada, no se va a ver con la que tiene nivel 1. Y en ese caso, vosotros veréis que está activa, pero que no está sincronizada. Entonces, en ese caso, en esos casos, hay que modificar el nivel de sincronización. Eso lo hacemos en esta pantalla que veis. Aquí, por un lado, definimos la agrupación y el nivel de sincronización, ¿vale? Entonces, a esta antena, si con un nivel de sincronización vemos que no llega porque está muy alejada, lo que tendríamos que hacer es ponerle un nivel de sincronización 3, ¿vale? Esto, evidentemente, se hace también en la parte, o se debería hacer en la parte de planificación. Es decir, yo una vez que sé dónde van colocadas mis antenas, defino normalmente la que sea más central, que tenga un nivel de sincronización 1, y alrededor de ella voy diciendo, vale, las que se ven directamente con esta central tendrán un nivel 2. Las que ya no vean directamente a la 1 tendrán ya un nivel 3 y se sincronizarán, se tendrán que ver con alguna que tenga un nivel 2. Y así lo haríamos en cadena, ¿vale? Eso por un lado, los niveles de sincronización. ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, un edificio o una empresa que tiene a lo mejor 2 edificios que están juntos, pero digamos, las antenas no son capaces de verse, no son capaces de sincronizarse, las antenas que están en un edificio y las antenas que están en el otro, ¿vale? En ese caso, puedo trabajar con agrupaciones de antenas, ¿vale? De forma que yo puedo tener en el edificio número 1 una primera agrupación, es decir, un grupo de antenas trabajando conjuntamente, y luego puedo tener en el otro edificio una agrupación número 2. De forma que en esa segunda agrupación, digamos, trabaja de forma independiente a la primera agrupación. ¿Qué consigo con esto? De cara al terminal inalámbrico es transparente, es decir, el terminal se puede mover del edificio 1 al edificio 2 y con esto tendría roaming, es decir, yo cuando me mueva al edificio 2, el equipo no lo voy a tener que registrar en un, digamos, segundo sistema, es decir, para el terminal, es el mismo sistema siempre, es decir, el terminal se va a registrar con las antenas tanto del edificio 1 como del edificio 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no están sincronizadas las antenas de la agrupación 1 y de la agrupación 2, lo que no voy a tener es handover, es decir, si yo tengo una llamada en uno de los terminales y me muevo, esa llamada se va a perder porque en algún momento el terminal pierde la cobertura de la agrupación 1 y necesita un tiempo para engancharse a la agrupación 2. Con lo cual, entre agrupaciones tendría roaming, es decir, el terminal se puede mover libremente y va a coger cobertura de uno o de otro, dependiendo de por dónde se mueva, pero no va a existir handover, es decir, no va a existir la posibilidad de que una llamada la pueda mover, en el ejemplo que estamos diciendo, entre edificios, ¿vale? Si quiero tener una única gran zona de cobertura donde, independientemente de donde yo me mueva, siempre tenga la posibilidad de transferir una llamada de una antena a otra, para eso tengo que trabajar con una única agrupación, ¿vale? Es decir, todas las antenas tendrían que estar siempre en la agrupación 1, en la misma agrupación. Y es que estoy viendo que hay como mucho movimiento en el chat. Imagino que es que hay muchas preguntas al respecto. Sí, no, pero no te preocupes que te las estoy haciendo según nos están cortando. Vale. Bueno, lo que comentaba. Puedo crear hasta 10 agrupaciones distintas dentro del mismo sistema multicelda, ¿vale? En el caso de tener varias agrupaciones, siempre tengo que tener una antena que tenga nivel de sincronización 1, ¿vale? Que sea la que se utilice de maestro para que las demás se sincronicen con ella. Si tengo varias agrupaciones, lo que significa es que a nivel de sincronización, o sea, necesito tener una máster
un nivel de sincronización 1 en cada una de las agrupaciones. Si solamente tengo una agrupación, en ese caso solamente necesito tener una antena con nivel de sincronización 1, ¿vale? Bueno, si avanzamos un poquito en la configuración, el siguiente paso me llevaría a configurar los proveedores de IP, ¿vale? A diferencia de la N510 o de la N300 que hemos visto antes, si os habéis fijado, cuando yo configuro una cuenta IP, configuro a la vez los datos generales del proveedor y los datos de usuario, todo junto. En el caso de la N720 lo vamos a hacer por separado. Es decir, por un lado vamos a configurar los datos generales del proveedor, aquí en proveedores de voz sobre IP, ¿vale? Pues aquí configuraría pues el dominio, el servidor de registro y demás, ¿vale? Y la parte de usuario, la parte de autenticación y propia de cada usuario, eso lo voy a configurar, lo vais a ver más adelante, en cada terminal inalámbrico que yo vaya registrando, ¿vale? Entonces, en esta parte, como veis, solamente puedo configurar hasta 10 proveedores distintos, solamente lo que son los datos generales, ¿vale? Y en la parte de terminales, lo que voy a hacer es dos cosas. Por un lado, configurar la parte IP que os decía antes, es decir, la parte de usuario propia de ese usuario o extensión, y por otro lado, hacer el registro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si os fijáis, la primera vez que yo entre en el Deck Manager y no tenga todavía ningún terminal registrado, ¿vale? Veréis que esta parte de terminal aparece de esta forma, ¿vale? No hay ningún terminal registrado todavía. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Es añadir un nuevo terminal inalámbrico, ¿vale? Entonces, con esto, se me abre una pantalla para el terminal primero, ¿vale? Con dos partes. Tengo, por un lado, la opción de iniciar registro, ¿vale? Es decir, yo registro vía DEC, vía inalámbrica, el terminal inalámbrico. Y, por otro lado, tengo aquí los datos, lo que pasa es que está oculto, perdonar, por el menú, por el mensaje de registro, que son los datos del proveedor, donde veis, yo introduzco ya los datos específicos de esa cuenta, el nombre de autenticación, la contraseña, el nombre de usuario y demás, ¿vale? Volviendo a la parte de DEC, a la parte de registro, el equipo lo que hace es generar para cada terminal inalámbrico que yo registre un PIN distinto, ¿vale? De forma que cada vez que yo le dé a la opción de iniciar registro, este PIN va a ir cambiando y va a cambiar para cada terminal inalámbrico. ¿Que esto es un fastidio y quiero hacerlo todo más automatizado? Si volvemos para atrás, aquí veis que puedo definir el mismo PIN para todos, ¿vale? De forma que en lugar de que sea aleatorio, se utilice el que defina el administrador, realmente más que el usuario, ¿vale? De esa forma, cuando yo inicie el registro, ya no se me generará un PIN distinto, sino que será siempre el mismo PIN que yo le haya dicho al sistema. Entonces, por un lado, registro apretando este botón, yo pongo el sistema en modo registro. Por otro lado, tengo que poner el inalámbrico también en modo registro, que es exactamente igual que hemos visto con la N510 o con la DX800, ¿vale? Desde el punto de vista del terminal, me da igual registrarlo en un sistema monocelda o en un sistema multicelda, ¿vale? Y veis, estos son los datos del proveedor, ¿vale? Veis que aquí yo ya he registrado un terminal inalámbrico en este caso es un modelo SG510H, perdón, y me indica la versión de software que tiene el sistema. Y veis, aquí tenemos los datos que os comentaba antes del proveedor. Aquí yo le digo cuál es el proveedor de los que he configurado previamente que voy a utilizar. Normalmente solamente se utiliza uno, pero bueno, tenéis la opción de configurar hasta 10. Para cada terminal inalámbrico puedo configurar muchas cosas. Puedo configurar qué agendas son las que va a utilizar, si son agendas corporativas, si es la agenda local
de cada uno de los terminales, ¿vale? Puedo configurar el contestador de red. Puedo configurar los códecs que yo voy a utilizar. Por defecto se utiliza el códec 722, ¿vale? Que es el que más calidad de audio me da, pero hace que en nuestro sistema, como es un códec de banda ancha, requiera de 2 canales a través de DEC en lugar de 1, con lo cual, si con una antena, con un códec normal, yo puedo hacer hasta 8 llamadas simultáneas, si utilizo el códec 722, tenéis que tener en cuenta que como máximo voy a poder hacer 4 llamadas simultáneas por estación base, ¿de acuerdo? Y tengo también la posibilidad de utilizar el códec 729, que es justo lo contrario. Si en lugar de utilizar una mayor calidad, porque tengo un ancho de banda estupendo, mi ancho de banda no es regularcillo y necesito ahorrar lo máximo posible, tengo la posibilidad también de utilizar el códec 729, ¿vale? Bueno, de esta forma tendría registrado ya y configurado mi primer terminal. ¿Que quiero añadir nuevos terminales? Bueno, puedo o bien optar por registrar o configurar un terminal desde cero, o puedo decirle, no, quiero crear un nuevo terminal, pero quiero que toda la configuración a nivel de agendas, a nivel de buzones de voz, a nivel de códec sea igual en todos. En ese caso, pues simplemente selecciono de qué usuario quiero copiar esa configuración y así puedo ir mucho más rápido. ¿Vale? Con esto tendríamos configurado de forma básica el sistema. Tendríamos por un lado la configuración IP, la configuración de mi sistema DEC, de mi red de antenas y los terminales con sus conexiones de voz sobre IP, ¿vale? En el caso de la N720, la mayor parte de las incidencias que recibimos son por que la planificación no se ha realizado correctamente o muchas veces ni siquiera se ha realizado, ¿vale? Entonces, desde hace un tiempo, en una de las últimas versiones de firmware se incluyó una herramienta de visualización. Si vosotros vais a la opción de estado, tenéis una lista con todas vuestras antenas, ¿vale? Entonces, si pincháis en una de ellas, podéis ver este gráfico que os indica cómo de bien o mal las antenas se están viendo, ¿vale? De forma que a lo mejor vosotros habéis pensado que entre 2 antenas el nivel de señal era correcto, pero a posteriori detectáis pues, que se cortan llamadas, el cliente se queja de que a veces no puede realizar llamadas en una zona en concreto. Entonces, una de las herramientas más importantes es esta herramienta de visualización, porque además es muy rápido de ver si tú a nivel de señal tienes en la red tienes algún problema. ¿Veis? En este caso, estoy viendo la que tiene nivel de... Esta sería la antena con nivel de sincronización 1. Veis que tengo luego 3 antenas con nivel de sincronización 2 y un nivel de sincronización 3. ¿Vale? Veis que la antena 1 ve bien a las otras antenas, ¿vale? Pero en cambio, cuando yo las antenas veo que entre ellas hay una línea roja, como veis, intermitente, eso quiere decir que el nivel de señal no es adecuado, es insuficiente, con lo cual, a lo mejor las antenas de vez en cuando se sincronizan, pero probablemente esas antenas se desincronicen de vez en cuando, que es lo que puede estar provocando que de vez en cuando las llamadas se corten o la calidad no sea buena, ¿vale? Disculpa, entonces, tenemos otra pregunta. ¿Se puede asociar una cuenta así externa para cada terminal? Si el proveedor es el mismo, sí. O son hasta un máximo de 10 proveedores, sí. Es decir, tú a cada terminal le asignas los datos específicos de la cuenta. Es decir, si tú tienes 10 cuentas SIP independientes, ¿vale? Cada una con sus propios datos de proveedor, en ese caso solamente podrías asignárselo a 10 terminales.
Vale, creo que queda respondida la pregunta. Pero, por ejemplo, tú puedes tener de un mismo proveedor, pues, digamos, llamémosle SIP-trans básicas, que son una línea de salida y dos de entrada, con una numeración, con un DDI externo, ¿vale? Tú las tienes con un proveedor en concreto, aunque sean líneas independientes, como en ese caso el proveedor es el mismo, ahí sí que podrías tener hasta 100 cuentas, una para cada terminal inalámbrico. Vale, ¿y se pueden tener varias antenas de nivel 1 de sincronización? No. No, porque lo que consigues de esa forma es que al final es como si tuvieras, lo que consigues es que en la realidad tengas como clústeres independientes, porque tú lo que vas a hacer con eso es que, para empezar, que las antenas que tienen nivel de sincronización 1 no se van a sincronizar entre sí, con lo cual van a trabajar de forma independiente, y que puedes tener antenas de nivel 2 y de nivel 3, cada una sincronizada con una de estas dos antenas distintas que tengan nivel 1. Entonces, entre esas antenas no va a existir sincronización y, por lo tanto, no va a existirá roaming, pero no va a existir handover. Es decir, en el caso de que tú quieras de que quieras tener una única zona de cobertura para moverte libremente con los terminales mientras están hablando, no lo vas a conseguir de esa forma. Es decir, por cada agrupación tienes que tener una única antena con nivel de sincronización 1. Vale, perfecto. También me preguntan, ¿la antena manager es la que lleva a nivel 1 o es un satélite? No, el Deck Manager no es antena. No transmite señal radio. El Deck Manager es un equipo que de aspecto es igual que las antenas, pero no tiene deck integrado, con lo cual en principio la gente lo coloca en el rack con la centralita o con el resto de equipos de red, y lo que me permite el Deck Manager es realizar toda esta configuración que hemos visto y controlar a las antenas para que si un terminal se va moviendo, el deck le vaya diciendo dónde tiene que ir pasando, o a qué antena tiene que ir pasando la llamada en cada momento. Pero el Deck Manager no tiene nivel de sincronización porque no es una antena. Vale. Bueno, pues, como os digo, esta es una herramienta muy potente, porque imaginaros que la antena que tiene problemas es esta, ¿vale? Si la que tiene problemas es esta, yo puedo pinchar directamente sobre esta antena, ¿vale? Y puedo ver, aparecería un esquema distinto donde me aparece líneas hacia el resto de antenas, y así puedo ver si con alguna de las antenas hay algún problema. Es decir, yo puedo ver, por un lado, cómo están organizadas a nivel de sincronización. Si pincho aquí, vería este esquema. Si pincho en cada una de las antenas, veo cómo esa antena ve al resto. Y puedo pinchar, y si me acerco, si hago así, me posiciono el ratón sobre alguna de las líneas, me da información sobre el nivel de señal que está recibiendo y si es bueno o es malo. Con lo cual, esta herramienta es bastante útil a la hora de ver si hay a nivel de planificación alguna cosilla floja. Otro elemento a nivel de diagnóstico es este apartado que me da información sobre los eventos de las estaciones base, ¿vale? Yo tengo aquí una lista con todas mis antenas, ¿vale? Y para que veáis un poco la información que me da, en la primera columna, esta sería la primera antena, que es clúster 1, nivel de sincronización 1, con sus dos módulos, ¿vale? Y esta sería la antena 2, que está en la agrupación 1, tiene un nivel de sincronización 2, ¿vale? Y estos son los dos módulos de esa segunda antena o estación base. Vale, la información, como veis, no me la dan por antena, sino que me la da por módulo. Es decir, por cada antena tengo doble información, por cada uno de los módulos de.
Bien, en la primera columna me da información sobre el número de conexiones, número de llamadas, número de mensajes que se han enviado o que ha tramitado cada uno de ellos, ¿vale? Me da información de cuánto de ocupado o puede estar una antena, ¿vale? O si es una antena muy activa o es una antena con poca actividad. Esta información sumada a la de BISI me puede indicar si tengo algún punto conflictivo. Es decir, si yo veo que hay una antena con muchas conexiones y que al mismo tiempo tiene muchos estados BISI, muchos estados ocupados, eso quiere decir que hay muchos terminales inalámbricos trabajando con esa antena y que en muchas ocasiones está ocupada y entonces necesita redireccionar peticiones hacia otras antenas, ¿vale? Y eso lo que os digo, me puede indicar que a lo mejor es necesario colocar alguna antena más en ese punto, porque estás la zona saturada. El resto de información que me da es, por ejemplo, si yo tengo un terminal tengo una conexión en esta antena que se pasa y la llamada activa se pasa a otra antena porque el terminal se está moviendo, en HOIN y HOOUT veo las conexiones de Hanover que entran y las que salen out hacia otras antenas, ¿vale? Eso también me da información sobre un poco el uso de si mis terminales, si mis usuarios se mueven mucho, por qué antenas son por las que se van moviendo y me da información, pues eso, de qué conexiones se han iniciado en esa antena y se han pasado a otra o al revés, qué conexiones yo recibo o esta antena recibe procedentes de otra. También es importante para los temas de sincronismo o para detectar problemas de sincronismo esta columna que se llama async, ¿vale? Si yo veo que aquí que este contador lo ideal es que este contador fuera cero, es decir, que la antena nunca pierda el sincronismo. Ese es el estado ideal. Si yo llego aquí y veo que la antena ha perdido 7, 8 veces el sincronismo, ahí me está indicando que hay un tema, por algún motivo las antenas no se están sincronizando correctamente, o bien porque están muy alejadas y el nivel de señal no es lo suficientemente adecuado, o por otro tipo de motivo. Pero vamos, normalmente el contador de async es por problemas de que las antenas están muy alejadas y no son capaces de estar sincronizadas constantemente, ¿vale? Vale, perfecto. No sé si te queda mucho. Ya estoy terminando con los terminales inalámbricos, ¿vale? Vale, mientras tanto voy a lanzar una pregunta, porque yo creo que sería necesario hacer una formación más técnica, y si hacéis el favor, pues me respondéis los que estáis conectados, y yo creo que lo mejor es reemplazaros para un curso mucho más técnico y a los cursos más en profundidad. Sí, continúa. A nivel de terminales, comentaros que con las soluciones profesionales que hemos visto hoy, hay que utilizar terminales profesionales, ¿vale? A través de GAP, en principio podrías conectar terminales de consumo, ¿vale? Que no son profesionales, pero nosotros no lo recomendamos, ¿vale? Porque esos terminales, para empezar, son terminales que están pensados para trabajar con una única estación base. Entonces, cuando ya entras en entornos multicelda, a nivel de rapidez para cambiar de una antena a otra y demás, ese tipo de cosas no están, o sea, el equipo no está diseñado para eso. Entonces, si ya de por sí a lo mejor en la red las antenas no están muy bien solapadas, la planificación no está bien del todo, con los terminales no profesionales podéis tener más problemas, ¿vale? Que con estos tres, que a nivel de rapidez y a nivel de diseño, a nivel de configuración, sí que están diseñados para trabajar en este tipo de entornos profesionales. Entonces, como veis, tenemos 3 equipos que cubren en principio un poco todas las necesidades. Tenemos el teléfono básico, digamos, de oficina, que sería el S650, el teléfono un poquito más de diseño,
que es el SL750, y para entornos donde necesitáis un teléfono resistente, con polvo, con humedad, con que se puede caer y demás, el RS650, ¿vale? No voy a entrar en detalles, ¿vale? Pero... Solo una preguntita que me están haciendo. ¿Terminales inalámbricos anticaídas y con timbres alta sonoridad para entornos ruidosos? El que os comento es este. El R650 soporta el estándar IP65, entonces soporta golpes, salpicaduras de agua, tiene protecciones para que no se cuele el polvo, que eso es una cosa que, por ejemplo, en almacenes hace que los terminales duren súper poquito tiempo, que se cuele suciedad en la placa o humedad también, ¿vale? Comentaros que todos estos equipos, toda la gama de profesional utiliza un deck mejorado que nosotros llamamos CATIQ, ¿vale? Y concretamente el perfil 2.0. Estos equipos también los hacen, o sea, que estos equipos sean CATIQ 2.0, lo que hacen es que también son compatibles con equipos de otros fabricantes en un mayor grado, ¿vale? Y lo que nos permite es tener una serie de servicios adicionales, como por ejemplo, en el caso del R650 y de los otros dos modelos también, que se puede actualizar por el aire. Es una funcionalidad nueva que hemos añadido hace poco al software de los inalámbricos, que lo que nos permite es que los terminales profesionales ya no los tenga que conectar a un ordenador para actualizarles el firmware, sino que cuando yo los tengo registrados en la N510, ¿vale? En la estación base profesional N510, estos equipos se puede detectar automáticamente si hay un firmware nuevo para ellos y directamente desde una opción de menú del terminal descargarse el firmware y actualizarse directamente, ¿vale? Y bueno, a nivel general, los tres soportan vibración. El SL750, yo ahora me voy para atrás y... Así. Tanto el SL750 como el SL750 tienen Bluetooth, si quiero conectar algún pinganillo o algo manos libres Bluetooth. Y son equipos que están se ha diseñado muy bien el tema de las baterías para que la autonomía sea muy grande y bueno, pues no tengas que cargar, o sea que tú llegas a las 8 de la mañana y luego te vayas a las 6 y el equipo no lo tengas que estar cargando entre medias, sino que te dure toda la jornada laboral. Y básicamente, como ya tú bien has dicho, nos hemos ido de tiempo y demás, bueno, pues yo creo que con estas pinceladas tenéis una idea general de todo el portfolio de la parte profesional. Sí, perfecto, porque vamos, un poco la cosa que acabamos de hacer. Y bueno, me gustaría muchísimo hacer un curso más técnico. Sí. Y vamos, no sé si te queda mucho, pero... No, solamente deciros que tenemos una wiki, que es esta que veis aquí, que es pública, no hace falta registrarse ni nada, y aquí tenéis información sobre nuevas actualizaciones de software, trucos de configuración, listas de compatibilidades. Aquí en interoperabilidad tenéis información sobre qué equipos qué plataformas se han probado con nuestros equipos, qué versiones de firmware. Y es una ayuda muy, muy importante cuando trabajáis con equipos nuestros. Si necesitáis consultar alguna cosa, manuales y demás, lo tenéis ahí todo disponible. Y ya por mi parte, ya nada más, simplemente agradeceros vuestra asistencia, vuestro interés. Perdonadme porque me he extendido un poquito más de la cuenta, es que es imposible hacerlo. Sí. Bien. Sí, déjame que te haga una última pregunta. Sí, bueno, no sé si creo que lo has contestado ya, pero no recuerdo. Si se puede dar de alta tantas extensiones SIP como terminales DEC que número de alta en el sistema, aunque solo se puedan hacer 30 comunicaciones externas simultáneas. Sí. Aunque tú solamente, es decir, tú puedes registrar los 100 terminales inalámbricos y
Lo que pasa es que, claro, ahí estás limitado a lo que dices tú. Como máximo solamente podrías hacer 30 llamadas en total en el sistema, pero si tú puedes tener tus 100 terminales con sus 100 extensiones, no habría ningún problema en eso. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que por antena, como máximo son 8 comunicaciones. Vale, también me preguntan qué opciones de soporte técnico tenemos, además de la web que no sé que diga ser Pro. A ver, en principio existe, como os digo, este soporte que es online, que es bastante detallado y bastante completo. Nosotros tenemos un portal de partners en el que os podéis registrar y existe la posibilidad de crear tickets de soporte, de forma que se reciben internamente y se evalúan y ya se decide, pues si es un tema de postventa, pues se redirige al servicio técnico. Si se trata de un tema de funcionalidad en una nueva versión de software, pues se le da la información directamente. Si se detecta, por ejemplo, que es un tema de con esta plataforma en concreto, esta funcionalidad no funciona, pues nosotros la evaluamos y solicitamos cambios y se redirige internamente al departamento adecuado. Entonces, si alguien está interesado en registrarse, porque no lo esté todavía, pues igual tú puedes, digamos, reunir a los interesados y nosotros, Carlos, te podemos pasar toda la información o bueno, nosotros, de hecho, incluso si nos pasas tú los datos de la gente interesada, nosotros podemos registrarles directamente, reciben en su correo electrónico un nombre de usuario y contraseña. Sí. Y tendrían ya acceso a esta posibilidad. Vale, pues si quieres lo que hacemos luego por la línea ya me dices los datos y yo les mando un comunicado a todos, ¿vale? Eso es. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. María Jesús, ¿algo se te ocurra comentar para cerrar esta sesión? Pues no, yo creo que más o menos de forma general, sin tampoco entrar mucho en detalle, lo hemos visto. Prácticamente todo y en bastante detalle. Sí, sobre todo eso, que tengáis un poco claro los escenarios de uso, dependiendo del número de usuarios y de la zona que necesitéis cubrir y que, bueno, sí que es importante el tema, sobre todo para temas de soporte, utilizar terminales profesionales con soluciones profesionales, porque, bueno, a nivel podrías conectar cualquier equipo, pero si necesitas soporte específico y demás, no se va a proporcionar, porque los terminales de otras gamas están pensadas para funcionar con una estación más específica que es normalmente analógica, ¿vale? Entonces, no quiere decir que no funcione, ¿vale? Y nosotros en algunos proyectos y demás, al final muchas veces la gente hereda. Si tengo estos terminales antiguos, los quiero utilizar, ¿vale? No se recomienda, se puede hacer, ¿vale? Pero si, en la medida de lo posible, yo os recomiendo que utilicéis siempre terminales de la gama profesional, porque nosotros hemos visto que en muchos casos el funcionamiento es mejor, claro, porque es para lo que está diseñado, esos terminales, ¿vale? Aunque sabemos que muchas veces o no es posible por un tema de presupuesto o porque el cliente es normal, también tiene equipos antiguos y los quiere aprovechar, ¿vale? Pero bueno, hacer un poco ser incisivo. Y por mi parte, nada más, que también estoy disponible para cualquier duda. Quería comentarte, María Jesús, la presentación la vamos a poder tener disponible para los asistentes. Sí, ¿no? La podemos enviar. Sí. No os preocupéis, yo esta presentación se la paso a Carlos para que él nos la distribuya, no hay ningún problema. Vale, pues si no hay más preguntas, bueno, aprovechar todas las gracias por vuestra asistencia. Perdonad el tiempo, que yo creo que se nos ha ido un poquito, pero bueno, la ocasión lo merecía, me parece que los equipos han sido muy interesantes, la sesión interesante. Y bueno, como ya os digo, la grabación la colgaré en el canal de YouTube. De ahí pondré el enlace para que podáis acceder a la web. Aprovecho para deciros que a partir de ayer por la tarde ya hemos lanzado la nueva web de Comunicaciones Unidas, a la que podéis
registrados para acceder, pues bueno, como teníamos en la otra, toda la documentación técnica y comercial que se encuentra en nuestra parte de extranet. Y bueno, la web que tenemos ahora mismo nueva, pues deciros que bueno, se ha convertido en un e-commerce, el cual podéis, una vez registrados y con los permisos necesarios, ver vuestros precios de compra y vuestros precios de PVP recomendados. Seguirnos en Twitter, en Facebook, porque bueno, podemos moverlo bastante y es la forma de manteneros al día, aparte del email. Y bueno, no os entretengo más. Daros las gracias a todos y bueno, pues hasta la siguiente. ¿Vale? Muchísimas gracias, María Jesús. A vosotros. Y para cualquier duda que podáis tener, pues a través de Carlos, él me las hará llegar. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos.